Y eso es lo primero que uno tiene que trabajar. Eso que decía Leonardo, como, mira, no estaba roto, no estaba defectuoso, ¿sí? No tengo que trabajar más. Hay una experiencia muy conmovedora de eso. Yo he tenido usuarios y de pronto cuando trabajamos y llegamos al diagnóstico, aparece siempre esa tristeza, ¿no? Como una tristeza por la niña o el niño que fueron, que vivía con esta sensación de que si se esforzaba un poquitito más, quizás esta vez podría. Y esa sensación es la primera que hay que trabajar. Que es como, ¿sabes qué? No necesitas correr más, no necesitas sobreesforzarte más. Está bien tomar tu tiempo, está bien sentirte agobiado, está bien estar triste, no tener buenos días, está bien estar aterroricontento. Y con eso empezamos a mapear. Yo siempre digo lo mismo, que hay que mapearse a la persona. Y claro, uno es la sensorialidad y descubrir qué cosas te regulan y qué cosas te desregulan. Y también, bueno, cómo autistear feliz. Cómo encuentro un lugar confiable donde yo pueda autistear feliz. Por ahí se parte. Saber cuáles son tus características, reconciliarte con tus características. Se usa mucho el embrace, como el abrazar tu autismo. Yo creo que hay que aceptarlo más que abrazarlo, porque a veces uno no lo quiere abrazar tampoco, pero aceptarlo, aceptación plena, aunque no estés de acuerdo, te permite estar más en paz, te permite decir, ¿sabes qué? Hay días en que me quiero morir también, y poder decirlo, y que nadie salga corriendo ni que intenten hospitalizarte, porque a veces son días, ¿me entiendes? Y que nadie venga a decir, ¡ay! Se va a morir, llenémoslo de fármaco, tiene que estar hospitalizado. De pronto es decir, ¿sabes qué? Va a haber días donde vas a querer morir, pero no morir, sino que estás cansado, probablemente hay que tomar descanso. Y eso, por supuesto que cambia todos los panoramas. Quiero saber si les puedo decir Cota y Leo. Sí, por eso pusimos los ¿Sí? nombres. Sí, Ok, voy a tratar de irme despacio y tratar de no abarcarlo todo en un segundo. Quiero partir de esta idea, Constanza, porque te escuché, Cota, porque te escuché hace poco en algún videíto que por ahí te sacaron en algún live, algo así, y dije, bueno, vamos a partir de esto que decías, no hay que ser tan soberbios, ¿no? Lo único que sabemos es que no sabemos tanto, sabemos muy poco de autismo y no sabemos nada de desarrollo de psiquis en personas autistas y el que diga que sabe está mintiendo, ¿no? Entonces, sí. como partiendo de esa base, como para orientar toda la conversación que vamos a tener, quiero preguntarles a ambos, porque a mí me interesa mucho conocer cómo ha sido el recorrido de las personas con las que hablo, ¿no? Como a nivel personal, ¿no? Quiero saber cómo es que llegan al mundo del autismo y que deciden quedarse, ¿no? Entiendo por ahí, Leo, te escuchaba también hace unos días en una conferencia que diste en Cádiz de la ETAPI y si mal no recuerdo mencionabas que fue a tus 37, 38 que recibes el diagnóstico, ¿no? Y como toda una vida de experiencia y 14 años llevas tú ya en esto, ¿no? Como conferencista, como escritor. Y tú, Cota, llevas más de 20 años como psiquiatra, pero como que sí tengo esa laguna, ¿no? De en qué momento Cota entra en esto y cómo tú también solita te empezaste también como a capacitar, ¿no? Por tu cuenta. Entonces, ¿me pueden ir acompañando un poco? ¿Quién quiere empezar? Cota, Leo. Bueno, llevo 20 años desde la formación de psiquiatría, sí, ahí llevo, son los 20 años que llevo contando. Y en realidad, la primera vez que yo tuve una aproximación con alguien que estuviera dentro del espectro autista, que yo supiera,
porque después más adelante voy a comentar que estuve mucho tiempo rodeada, pero no lo supe. Fue justamente en el primer año de la residencia de psiquiatría de adultos, donde creo que la primera semana o la segunda semana yo estaba con el tutor de la beca y una residente de psiquiatría infanto-juvenil. Sí, acá en Chile las especialidades son diferentes, uno para infanto-juvenil y otro para adultos. Y ella estaba en tercer año de su residencia y estaba rotando con nosotros en psiquiatría adulto. Y de pronto entró un señor, un hombre de, no sé, 20 y algo años en esa época, y empezó y entró directamente con su mamá a mirar calendarios y estaba en silencio, no hablaba, hablaba la mamá, el tutor le preguntaba cosas, ¿cierto? Y después de que termina esta entrevista como con pacientes, ¿sí? Se da vuelta hacia nosotros y nos dice, doctora uno y doctora 2, ¿qué creen que tiene? Y me acuerdo que yo dije, no se parece nada a lo que yo haya conocido antes. Y la residente le dice, yo creo esquizofrenia. Y me acuerdo porque él la miró y le dijo, a ver, si tú no distingues esto, no sé qué queda, porque en el fondo, en el fondo tú mejor que nadie deberías saber qué es esto. Y le dice, él es un autista. Como en esa época se hablaba de autista como más severo, ¿no? O no verbal. Y yo fue como, ¿qué es esto? No lo conozco. Porque me acuerdo que la chica decía esquizofrenia. Y yo decía, no, porque yo tengo un tío que tiene esquizofrenia y no se ve como él. Y de pronto me quedé así con esta idea, dije, bueno, ¿y qué pasa con los niños que cumplen 18 años, tienen que pasar a psiquiatría de adultos y nosotros no sabemos de esto? ¿Cómo podemos saber lo que le pasa? Y yo con ese joven, después terminé la residencia y tocó la casualidad que me fui a trabajar en el sector donde él vivía, entonces seguí atendiendo esta vez ya como psiquiatra. Y aprendí muchísimo con él y con su familia, porque yo ahí me di cuenta de que, por ejemplo, claro, no hablaba, pero sabía leer, sabía matemáticas, le gustaba la música. Yo siempre cuento esa historia que le gustaba Rammstein y con Rammstein se calmaba, pero con música como popular se alteraba mucho. Y entonces yo empecé a seguir esta historia y me fascinó él y después otro usuario que sí era hablante y que coleccionaba muchas cosas y que le gustaba dibujar muy perfectamente, que no miraba. Entonces yo lo entrevistaba cuando estaba dibujando y se sabía todos los santos como del calendario católico. Entonces tú le decías una fecha y él se sabía el onomástico. Y yo decía, oye, qué impresionante. Y entonces me acuerdo que ahí mi tutor me dice, ya, ¿no sabes lo que tiene? No, le dije yo. Tenía diagnóstico de esquizofrenia infantil y yo le dije, pero es que no parece esquizofrenia. Entonces me dice, anda a investigarlo. Y ahí empezó. En realidad, empezó porque yo dije, qué curioso, esto no cabe dentro de ninguna de las cosas que yo haya conocido, ni en el pregrado de medicina, claro que nos pasaban autismo y qué sé yo, pero nunca así, ¿no? Como con la interacción. Y de repente este último señor, que era hablante, y le encantaba hablar conmigo. Y yo dije, porque yo le preguntaba, ¿no? Le preguntaba todas las veces lo que le gustaba, que me hablara de sus intereses. Lo cité muchas veces para conocerlo más y me di cuenta de que él tenía una vida extraordinaria. Y claro, un poco peculiar, pero era la misma vida que tenía yo o el resto de mi familia, por ejemplo. Y, y ahí empezó mi amor por el autismo. Y luego, finalmente llegó después, bueno, me casé, tuve una hija, y a los 4 años de mi hija mayor nos mandaron a evaluar por sospecha de autismo. Y yo le decía, es que no puede ser autista, le decía, porque ella habla mucho, socializa con todo el mundo, a todo el mundo lo saluda en la calle, habla más que yo, le dije a la psiquiatra que la estaba evaluando. Y ella se rió así un rato y me dice, bueno, que probablemente ella tenga un trastorno del vínculo porque tú eres Asperger. Y yo le dije, no, si yo estoy un poco rara porque soy psiquiatra, pero en realidad
Y después, pasaron muchos años después, yo dejé esa conversación guardada en mi cabeza y un par de años después nos tocó coincidir en una charla con Leonardo, eh, hace 9 años atrás, por ejemplo, y me acuerdo que presenté el tema de autismo a partir de como lo médico, ¿no? Y cuando lo escuché, yo dije, ay, aquí hay que mirar esto de otra manera. Y yo ya había investigado, había hecho cursos por mi cuenta, como dices tú, para saber un poco y a discutirle un poco a la psiquiatra que había sugerido que yo estaba dentro del espectro. Después cambiaron los criterios diagnósticos y cuando cambiaron los criterios diagnósticos yo dije, ya, esto sí me hace más sentido, pero lo voy a mantener aquí muy como bajo perfil. Y siempre contamos lo mismo y Leonardo me tiró una broma así como diciendo que yo evidentemente era autista y yo no. Y ya después en pandemia ya me solté y pude comunicarlo, pero esa es como la historia. Realmente partió desde lo profesional y me fui interesando y después por las cosas de la vida, el diagnóstico de la hija mayor y ya después conociéndonos y después trabajando en esto, cuando yo dejé de mirarlo como un déficit, digamos, como una dificultad y lo empecé a mirar como una forma de ser en el mundo, yo dije, ah, sí, esto tiene más sentido para mí. Así que eso, esa es mi parte de la historia, de la tuya. No, yo la verdad es que ha sido como todo fortuito, no ha sido como nada muy planificado. Yo soy un poco más disperso en la vida, como que sigo y paso para adelante nomás y sigo, le doy nomás. Entonces, como que no suelo ser tan, ¿cómo se llama? Que no han sido como circunstancias que muy planificadas. Yo vivía en el sur de Chile, en un momento alguien dijo que yo era como su hijo y me dijo, pero mi hijo es Asperger en esa época. Bueno, harto años atrás, tenía 37, ahora tengo 52. Entonces, poquito antes de los 37, empecé a evaluarme y, y bueno, ahí de la evaluación salió el diagnóstico. En esa época estaba solo, estaba separado y empecé a buscar ayudas. Yo llegué a esto buscando ayuda, pero realmente cada vez que golpeaba una puerta me decían, ¿sabes qué? Acá con adultos no sabemos hacer nada, trabajamos con niños. Entonces empecé a dar cuenta que no había nada para ayudarme. Y entonces lo que empecé a hacer fue pensar, bueno, no hay nada para ayudarme a mí, pero a lo mejor con lo que yo pueda hacer puedo ayudar a los niños que están en la escuela hoy día, que justo en Chile hay un proceso de integración escolar que se llamó. Entonces había muchos problemas en la escuela y se me ocurrió empezar a ver cómo enseñarles a los profesores, principalmente, cómo entender el Asperger en esa época dentro de la escuela. Y ahí empecé a juntarme con gente, a aparecer con personas y generosamente me abrieron puertas después de escucharme y parece que lo que creé para compartir a la gente le gustó. Después escribí el primer libro y ahí empecé, en realidad yo he estado en muchos lugares por la generosidad de la gente que me invita. Nunca he postulado a un congreso, así como invítenme por favor. Congreso que viste en Cádiz, yo tampoco nunca tuve el propósito de llegar hasta España con el mensaje que tenemos nosotros y realmente fue súper enriquecedor notar que lo entendieron y que también le hace sentido sobre todo y que es una necesidad latente. La gente a veces cuando piensa que uno es autista y trabaja en esto piensa que es activista. Yo no me considero activista, yo considero que soy una persona que crea para compartir, me interesa convivir, no me interesa proponer o sea, hablar desde una posición de superioridad o de mejor persona o desde la rabia también, porque hay mucha gente que también comenta esto de la rabia, de lo mal que nos han tratado los neurotípicos, ¿cierto? Entonces, no, yo tengo una visión conciliadora. Después de mi diagnóstico, a los años después diagnosticaron a mi hijo. Esto fue como al revés, siempre diagnostican a los hijos y después a los papás. Bueno, en mi caso fue al revés. Pero yo siempre entendí que mi hijo era como yo, siempre lo entendí. Cuando llegó el diagnóstico por una situación específica, yo lo tenía claro. Y bueno, por años he trabajado en esto, he buscado siempre y viendo la necesidad. Un tiempo fue la escuela, un tiempo fue crear un centro terapéutico con una visión distinta a lo que normalmente se hace en terapia. Y lo hice, lo levanté con mucho esfuerzo, mucho tiempo, gasté mucho dinero mío en esto y después ya lo dejé hace un año y algo por distintas circunstancias, pero he tratado siempre de ver dónde está la necesidad y hoy día con Constanza lo que hacemos es
buscar esa necesidad el problema que tenía yo hace, imagínate, hace 15 años que sigue estando, o sea, hace 15 años no había nada para adultos y hoy día tampoco lo hay. Entonces, en esto no hemos avanzado nada. Justo hablando de eso, recuerdo que creo que fue en esa conferencia, Leo, o se los escuché a ti, Constanza, en aquel taller para padres, que yo no soy, yo no soy mamá, pero ingresé a ese taller pues por curiosa, claro, no podía ser de otra manera, pero bueno, en algún momento hablaban y quiero entrar ahora ¿se dice Adultim, ¿está bien? Sí, Sí, como, sí, como bueno, team. ambos como fundadores de Adultim justo hablaban de que está desértico, ¿no? Que como que hablaban de esta urgencia y esto que es emergente también de dónde estamos parados los adultos que de pronto llegamos al diagnóstico tardío. Estos adultos ya ahora entraré en sus términos porque les he aprendido muchas palabras y soy fan de sus palabras inventadas y al maldito funcionamiento y autiverso y cuál otra, bueno, ahí van saliendo varias y justo hablaban de este modelo, ¿no? Una propuesta de intervención basada en su modelo, si no me equivoco, ambisurdo, ¿no? De acompañamiento respetuoso, decían con miras a la autonomía, pero que considere el neurotipo. Hablaban de utilizar el neurotipo a tu favor, ¿no? Ayúdenme a entender de qué va esta propuesta, porque algo que también que se me quedó súper grabado decían, no nos interesa ser un centro como para brindar acompañamiento a otros adultos, sino, si les estoy entendiendo bien, formar, ¿cierto? A terapeutas. Ayúdenme a entender un poquito este modelo. Leo, Cota, ambos. Yo creo que sí, ambos podemos hablar al respecto. Mira, a mí una de las cosas que más me preocupaba es que, a ver, existe como esta generación perdida de los adultos que eventualmente antes de los 18 años, que tenían algún tipo de desafíos, tanto en la comunicación o desafíos como en la interacción social, ¿cierto? O que de pronto uno notaba que se podían quedar más, comillas, obsesionados con algunos temas o que aprendían por intereses. En general, si es que tenían dificultades muy marcadas, quedaban dentro de una categoría que anteriormente se llamaba trastornos generalizados del desarrollo no especificados, que no eran autistas tipo Kanner, que era autismo severo, digamos, en esa época, ni que tampoco eran Asperger, porque para poder diagnosticar Asperger había otra cantidad de criterios, ¿sí? Y en realidad estas personas que estaban dentro de esta bolsa, ¿no? Como de los trastornos generalizados del desarrollo, eventualmente crecieron y empezaron a tener algún tipo de dificultad, sobre todo en el área de salud mental o en la salud física. Y de pronto, cuando cambian los criterios diagnósticos, los volvemos a mirar, decimos, ah, mira, todos estos adultos caben dentro de esta categoría nueva. Por eso se habló y se amplió lo del espectro autista. Porque la gente dice, es que ahora hay montones de autistas. Probablemente siempre han habido. El tema es que antes estaban en otras categorías diagnósticas. Y esto se entiende mejor cuando uno los mira en la trayectoria. Entonces, entendido así, por eso yo decía alguna vez que no sabemos de la psiquis, porque en realidad la psiquis está estudiada para personas neurotípicas. Tradicionalmente la psiquiatría dividía a los neuróticos de los psicóticos. Entonces, con los neuróticos estableció los mecanismos de adaptación y un montón de cosas, y el desarrollo de la personalidad, y con los desarrollos psicóticos de personalidad eran intervención, manejo un poco de las desregulaciones y ya. Y los autistas tradicionalmente estaban dentro de los desarrollos psicóticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos empezamos a estudiar un poco más cómo funcionan estos autistas de la generación perdida, ¿cierto? Porque los otros autistas que tenían diagnósticos más tempranos, eventualmente han tenido acompañamiento o han tenido algún tipo de terapia en las infancias, especialmente, o sea, esperanzadoramente, digamos, eventualmente han tenido más, más terapia, qué sé yo. Pero estos adultos no, y construyeron la psiquis, construyeron su identidad sin saber bien quiénes eran.
Y eso sí tiene consecuencias. Y tiene consecuencias a veces que son nefastas en la salud mental. Entonces, el modelo tiene que ver con esto de considerar que el neurotipo es como un conjunto de características que determinan cómo miras y procesas el mundo. No todo tu identidad es el neurotipo, porque está el neurotipo y luego las cosas que te pasan arriba del neurotipo, como la trayectoria de vida. Pero entonces es muy importante que nosotros tengamos estilos de acompañamiento terapéutico que sean respetuosos con el neurotipo. Porque no es lo mismo decirle a alguien, mira, no sé, lo que podríamos tener un ejemplo muy reciente. Si yo le digo a un niño autista, preocúpate, porque si no contestas todas bien, puedes repetir de curso en una prueba, por ejemplo, ese niño va a quedar con esa idea dando vuelta. Versus si le digo a alguien, mira, ¿sabes qué? Te puedes equivocar hasta en 20% de las preguntas y vas a pasar igual. Le puedo estar diciendo lo mismo, pero con focos distintos. Entonces, a eso se refiere con ocupar el neurotipo a tu favor, entender cómo funciona la mente y el corazón de una persona autista para poder entregar los acompañamientos y la verbalización que corresponden para disminuir esta angustia. Y bueno, ahí apareció el nombre Ambisurdo, fue una vez que estábamos conversando con Leonardo y, y ahí Leonardo hablaba del término ambisurdo porque resultó muy, muy ilustrativo. No sé si lo puedes comentar. No, se me ocurrió un día, Sí, sí. estábamos conversando con una psiquiatra amiga de Constanza, o sea, médicos que estaban haciendo la residencia psiquiátrica, sí. Y, y claro, empezó a hablar de los zurdos, de que Constanza siempre dice que en realidad ser autista es como ser zurdo en un mundo de diestros. Y ahí nació esta cosa de cómo cuestionar también tú hablaste hace poco de estos neologismos, ¿cierto? Estas palabras que creamos. Nosotros creamos palabras porque muchas veces las palabras que usamos nosotros, sobre todo en Hispanoamérica, son traducciones de los gringos, ellos crean sus palabras y nosotros las compramos todas las palabras que usan, ¿cierto? Y entre Ujú. esos está el concepto de neurodivergencia, ¿cierto? Hay un montón de palabras que yo creo que también nosotros tenemos derecho a cuestionarlas. Yo las cuestiono porque bueno, soy un poco posicionista, ¿cierto? Pero porque también soy muy literal. Entonces, para mí ser neurodivergente significaba validar una forma de funcionar en torno a una norma, que era lo correcto. Entonces, me siguen definiendo desde la norma. Entonces, y traté de explicarlo con el tema del ambisurdo, porque claro, cuando una persona zurda aprende a escribir con la derecha, le dicen que eres un zurdo mejor, eres un ambidiestro, o sea, te cambian hasta el nombre. Entonces, decirte neurodivergente, decirte, sí, eres otro distinto a nosotros. ¿Y por qué no decir que eres otro nomás? Entonces, ¿por qué ese afán de decir otro distinto a nosotros y nosotros somos lo correcto? Entonces, Hablabas de la neurootredad, ¿verdad, Leo? sí, claro, ese concepto de hablar de que todos somos otros. Y de hecho, yo hace tiempo escribí un libro y cuando yo cuestionaba hasta el término neurotípico, porque neurotípico también es etiquetar a alguien. En mucho tiempo la gente peleó, no me etiquetes como autista, no me etiquetes, y le decían, neurotípicos no nos etiqueten. Entonces, una contradicción vital. Entonces, yo escribí un libro que se llama Yo y los no yo, para enseñar a la gente que en realidad los demás son un no yo. Y yo soy tu no yo y ella es tu no yo, ella es mi no yo soy tu no yo, todos somos no yo de otro, porque yo soy único, yo soy yo nomás. Entonces hay algunos como otros como yo, parecidos como yo y otros que son diferentes a yo y no son errores, son distintos. Ahora, la intención de nosotros de ver el tema de los adultos, a mí me preocupan dos cosas esenciales. Si lo que se hace hoy día en las niñez es la terapia correcta, son los apoyos correctos, son los enfoques correctos. eh, ¿Qué adultos estamos formando desde la terapia? Porque hoy día sí podemos decir que hay adultos que han recibido terapia desde la niñez. ¿Y qué resultados estamos teniendo? Yo creo que nadie se ha detenido a evaluar eso porque hay toda una construcción de formaciones, de instituciones, que si uno llega a decir, sabes que no ha funcionado, se cae todo. Y yo creo que hoy día tenemos que entrar a cuestionar esto porque hoy día no solo los adultos que nos diagnosticaron tarde tenemos dificultades para la vida, sino los adultos que fueron apoyados desde la niñez. Entonces, estamos haciendo malas cosas y eso nadie lo está diciendo y no es por el fin de destruirlo todo, sino con el fin de cómo lo mejoramos, cómo lo arreglamos, mira, te voy a decir algo terrible. Yo siento que los niños de hoy lo pasan tan mal como lo pasé yo.
Entonces, ¿cuál ha sido la ventaja? ¿Cuál ha sido la mejora? Y lo digo del corazón, porque mientras lo hablaba, lo pensaba, decía, yo no puedo decirte que los niños, porque pienso en los hijos de nosotros que no la pasan tan bien tampoco. Yo creo que es vital, o sea, también, yo creo que si no somos capaces de también hacer una revisión de lo que hacemos, estamos siendo arrogantes, todas las personas que estamos en esto, porque sí, yo el otro día leía a un doctor que puso, un neuropediatra que colocaba que si había un experto en autismo, claro, y los diferenciaba por cada área. Ese es el tema, que el autismo se ha visto como por áreas y no se ha visto en forma integral. Entonces se divide en áreas y jamás se ha visto por qué no se forma un experto en autismo. ¿Por qué no se hace una carrera que sea experto en autismo? Porque, claro, porque sería a lo mejor el ideal para poder trabajar con una persona autista, que haya gente que sepa del cuadro completo y pueda dar los apoyos desde la infancia hasta la adultez. Entonces, hoy día simplemente tratamos de agarrar cosas, tomarnos de cosas que podrían funcionar, terapia ocupacional, integración sensorial, y vamos para acá hacia el PEX, o tomamos cualquier otro comunicador y empezamos a llenarnos de cosas. Y claro, son tantas cosas que ni siquiera sabes después qué funcionó. Porque algunas funcionan, pero no sabes por qué tampoco. Entonces, aunque muchos se quieran jactar de mucha evidencia, en realidad la evidencia siempre para mí es cuestionable, en el sentido de que no siempre los N de las evidencias son tan altos, y tal vez no son tan aplicables a otras culturas. Entonces, culturalmente sí funciona en algunos contextos, pero estamos hablando de otras culturas, otros idiomas, otras formas de entender la interacción social. La interacción social en todos los continentes distinta. Y el autismo es un tema de interacción social. Entonces, ¿dónde está esa variable? Hay demasiadas variables para tener tanta evidencia tan certera como algunos dicen. Justo ahora ya entraremos un poco, nos vamos a ir un poquito hacia atrás para hablar de reorientar el diagnóstico, pero sumando lo que dices, Leo, me hizo pensar en cuando te escuchaba, Cota, en aquel taller que de pronto te cuestionabas, ¿no? Bueno, no sé si, o sea, ya se habla tanto de la lexitimia, ¿no? En autistas, y que de pronto tú decías, bueno, uy, pues igual y es que pues sentimos distinto, ¿no? No es que no, ¿no? Y hablabas, hablando de los conceptos de, no sé, por ejemplo, puedo estar aterricontenta, decías, ¿no? Como de pronto, ¿qué tanto de lo que se tiene como muy establecido, qué es lo que es? Pues vamos a como a mirarlo un poco más allá, ¿no? Pues todo es distinto, las formas de sentir también pueden ser distintas, ¿no? Así que bueno, partiendo un poco de eso y yéndonos un poco hacia atrás, rescato una frase que decías, Cota, los diagnósticos son mapas, y esto para mí fue, o sea, lo quiero resaltar porque decías, nos dicen cómo estamos y no nos dicen a dónde vamos a llegar, o sea, son diagnósticos, no pronósticos, decías, ¿no? Un mapa no es una sentencia. Entonces, si nos quedamos un poquito ahí, Cota, vamos a entender un poco de qué va esto del diagnóstico, como para qué, ¿no? Y podemos volver un poco a esta propuesta que tienen ustedes de acompañamiento, y hablar un poco también de las concurrencias también, que están ahí, que no las podemos no ver. Bueno, ayúdenme a entender un poquito cómo ven ustedes el diagnóstico, y de ahí vamos saltando por partes. Bueno, nosotros conversamos mucho respecto de cómo entender mejor podría ser una definición operativa de el diagnóstico de autismo, y en realidad, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué lo necesitamos? Como bien decías tú, esto yo digo, como que hay que mapear a la persona, no necesariamente solo el diagnóstico, como recién decía Leonardo, es distinto si eres hombre, si eres mujer, si eres queer, si, no sé, si estás racializada, si eres migrante, en qué lugar naciste. Por supuesto es el mismo autismo, ¿no? Como las mismas características, pero la forma de vivirlo y de presentarlo puede ser incluso radicalmente distinto. Entonces, ¿para qué nos sirve el buscar el diagnóstico? Buscar el diagnóstico certero a cualquier edad nos entrega esto de el mapa. Usted está aquí. Porque cuando uno está perdido, ocupa un mapa para saber dónde está y para saber a dónde quiere ir. Entonces, los enfoques terapéuticos tienen que estar dirigidos en esta primera pregunta: ¿qué queremos? Y lo segundo es como, ¿qué queremos como usuarios, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el niño, el adolescente, el adulto?
no necesariamente lo que el terapeuta cree que es lo mejor para el niño, el adolescente o el adulto. Por eso tiene que ir en pos de una autonomía progresiva, ¿cierto? Y y que la persona pueda encontrar las herramientas y pueda desarrollar estrategias y herramientas para situarse en distintos contextos. Porque entendemos que los contextos no van a cambiar del todo. Idealmente sí, pueden cambiar, uno puede pedir ajustes y todo, pero hay momentos donde voy a estar voy a estar obligada, si se quiere, a ocupar algunas herramientas personales. Entonces, ¿qué herramientas les damos? ¿En qué nos focalizamos? Esa es la propuesta. Cuando entendemos que una persona autista, por ejemplo, va a tener desafíos siempre en la comunicación y siempre va a tener desafíos en la interacción social, tenemos que poner no solo el desafío en la persona, sino que la persona y el contexto. Por lo tanto, tenemos que, en primer lugar, ayudarlos a reconocer los contextos desafiantes. Porque en contextos maltratantes, ¿para qué voy a interactuar? Porque si yo le digo a un niño, es que tú siempre tienes que contestar, es que tú siempre tienes que saludar de beso, por ejemplo, le estoy diciendo a una persona autista que le dan una regla y va a mantener esa regla, que va a tener que saludar siempre aunque no quiera. Entonces, el peligro de enfocar esquemas terapéuticos o acompañamiento en reglas absolutas es que después los niños crecen o cuando son niños pueden verse expuestos a situaciones de abuso porque yo les enseñé que siempre tienen que. Entonces, les estoy anulando un poco esta sensación o esta sensibilidad. Por eso yo decía que la alexitimia, ¿cuánta alexitimia hay desde lo neurológico y cuánta alexitimia hay desde esto que ya no puedo sentir lo que siento, ya me perdí en lo que siento? Porque si me dicen 1000 veces que las etiquetas no pican, bueno, saludar de beso no debería incomodar. Y así un montón de cosas más. Entonces, eso es lo peligroso de cuando yo adulto, o yo terapeuta, o yo salud, o yo educación, digo cómo tienes que hacer las cosas sin que yo hable el idioma autista, voy a estar haciendo intervenciones que aunque la práctica aunque las estadísticas funcionen en el centro, en el núcleo, en la identidad misma de la persona, puedo estar haciendo un entrenamiento iatrogénico. Puede ser. A mí siempre me impacta eso, de cómo yo les tengo que decir a los profesores o a los tratantes, de los niños sobre todo, le digo, respétale el no del niño. Si el niño o la niña no quiere algún día hacer la actividad que tú le propones, no lo intentes convencer, respétale el no. Porque si no le enseñas a que su no vale, él va a dejar de decir que no. Y eso es peligrosísimo. No, la verdad es que en lo que buscamos es poder plantear esta cosa no creyendo que tenemos la razón completa, sino que podemos generar un debate para poder buscar mejores respuestas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que el autismo siempre se ha visto desde el punto de vista de la norma. Entonces, lo que se busca es que en la persona autista se acomode a cómo funciona la norma. Entonces, todas las intervenciones por lo general buscan que tú puedas funcionar en la norma. Entonces, en ese proceso empiezo a entender que como soy yo no vale. En ese proceso voy entendiendo que mi funcionar tiene que ser siempre como corregido y empiezo a autocorregirme y ahí empieza el proceso que mencionabas tú antes, que es el auticidio, en que empieza a morir esa parte autista, ¿cierto? Lo tengo que matar y tengo que tratar de ser lo más normal posible y eso conlleva una pérdida del sentido de la vida, del sentido del quién soy y te hace tomar decisiones súper erróneas para la vida. O sea, yo creo que una de las cosas más terribles es ese, el tema de las decisiones que se toman para la vida, porque no hay botón de retroceso, no hay forma de volver el tiempo atrás. Y personas adultas que si hubieran tenido buen apoyo, si hubieran tenido comprensión de sus contextos, habrían tenido resultados muy distintos a los que hoy se ven. Que uno puede decir, oh, es súper exitoso, ingeniero civil, informático, pero en realidad es lo que quería o es lo que los demás pensaron que él quería hacer. Porque te dice que hay mucha
es que me gusta la música, y tú dices, pero... Entonces ahí es cuando tú te pierdes, tú dices, se perdieron realmente y no hay, ahí se te parte el corazón. Entonces, esa es la urgencia. Mire, yo una vez, me acuerdo siempre, una vez me reunieron, hicieron una reunión con un montón de candidatos acá en Chile, diputados, senadores, y me dijeron, yo en esa época estaba recién empezando, y a hacer esto, y me invitaron, y fui, y lo primero que les dije, ¿saben qué? El tema es que ustedes están atrasados, ya están atrasados, entonces no hay sentido de urgencia. El sentido de urgencia tiene que ser hoy. Entonces, mira, yo voy a hartos congresos y en un congreso me acuerdo claramente, le dije, ¿saben qué? Nos seguimos juntando a tocarnos las espalditas, a decirnos, uy, qué buenos somos, que hartos sabemos, pero en realidad no cambia nada. Son congresos que realmente a veces no cambian nada. Entonces también yo creo que, como estoy medio, ya, eh, estoy medio sincero, es que creo que esos temas tienen que verse, tienen que hablarse, porque no sé, yo veo tanta gente que hoy día usa el autismo para tener likes, para ser famoso, para ganar plata también, mucha plata, hay gente que gana mucha plata con esto. Y ayudará, tal vez ayuda, pero eso es como un resultado de su objetivo distinto. No sé si entienden la idea. Porque el objetivo distinto no es mejorar la calidad de vida de las personas, sino el protagonismo, incluso gente que falsea su autodiagnóstico, su diagnóstico, ¿cierto? Para aparecer más y de un día para otro empiezan a ser distintos en redes sociales. Entonces, yo creo que ahí es cuando tú dices, ya, esto, hay días que a nosotros ni vemos cosas de autismo porque nos baja el deseo de decir, ah, sabes que no, esto no, no puede ser. Pero yo creo que sí, yo creo que nosotros estamos tratando de llamar la atención a esto, no con arrogancias, pero sí con, ¿cómo se puede decir? Con conocimiento, con Con autoridad, trayectoria. con autoridad que nos da trayectoria, pero sin decir que somos mejores. Yo creo que eso también tiene que tenerse claro, porque la gente, claro, te puede cuestionar desde, hoy qué arrogante. No, no es arrogancia. Lo que queremos es decir, hey, nos toca a nosotros también poder decir algo, no puede ser todo siempre dicho por ciertas personas o por ciertos contextos. Yo no soy médico, ella es médico, yo no soy psicólogo, no soy terapeuta ocupacional, pero puedo, con la experiencia que tengo, decir, bueno, hay cosas que sirven de las que usan ustedes y otras que no sirven, y otras que son realmente un abuso para los papás, para las familias. Eso. Sí, o sea, a mí, pucha, redondeando un poco eso que decía Leonardo, como a veces lo más difícil, por eso le decimos el maldito funcionamiento, ¿no? Porque a veces lo más difícil es funcionar, comillas, ¿sí? Porque cuando uno puede, después siempre necesitas poder, van a mantener la exigencia siempre igual. Entonces, como decía Leonardo, es como, yo tengo una imagen de pronto que ocupo ahora de repente en las presentaciones, que es como una persona, dos personas corriendo en una pista de atletismo y hay una que está saltando las vallas. Entonces digo, eso es ser autista, ¿no? Como llevas saltando muchas vallas y después vas a seguir saltando vallas. Entonces nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser la misma trayectoria de una persona que no es autista, de una persona autista, aunque se vean iguales, aunque aparentemente funcionen iguales. El desgaste que hay es totalmente distinto. Entonces, los apoyos terapéuticos tienen que ir también el acompañamiento, el, el, la afirmación de la identidad tiene que dar estos espacios para autistear feliz, para relajarse, para no hablar, para tener mayor cantidad de tiempo, porque a veces pasa que como están acostumbrados, por eso insisto con el tema del idioma, porque cuando uno habla autista, dice las cosas como son. Entonces, si yo digo, oye, que no todo es autismo, no estoy queriendo decir nada más que no todo es autismo. Cuando yo digo, oye, cuando hago evaluaciones y digo, mira, puede ser que tú te identifiques autista, pero yo no veo el autismo en tu relato, no estoy diciendo que no eres autista, te estoy diciendo no lo veo, porque puede deberse a mil mecanismos, entre ellos el camuflaje, las coocurrencias, pueden ser más de uno, eh, pero yo creo que una de las cosas que más cuesta
es eso de que las personas entiendan que es un sistema entero de funcionar. Y ese sistema entero no es una traducción, se pierden palabras en traducir del autista al regular. Ayúdenme a Entonces, entender un poco, Cota, justo ahorita entrando en la parte, porque sí me parece que eso, hablando del maldito funcionamiento y de los que no se nos nota, etcétera, cómo esto a mí y eso lo aprendí gracias a ustedes en aquel taller, que a mí esto me alarmó, digo, y al mismo tiempo no me sorprende, pero esta cifra, ¿no? De que por ahí que hay como 9 veces más probable, no sé si en mujeres o en adultos autistas, de estos de no se te nota, de ideación suicida, ¿es así? Es, sí, va, ok. hay algunos estudios de Inglaterra especialmente sobre en personas autistas adultas. Bueno, hay que hacer un paréntesis. Las personas autistas adultas en general uno no debería o no tendría que poner los hombres o mujeres, ¿sí? Porque el adulto autista en general, a lo largo del mundo, en general se reconoce como no hombre, no hetero y no cis. Entonces, eso ya entrega también otra carga de estrés de minoría. Y lo que pasa es que en los adultos autistas hay por lo menos varios reportes, varios estudios, que dicen que 9 veces más frecuente ideación suicida en adultos autistas que en población general. Y al menos un tercio ha tenido intentos de suicidio a lo largo de la vida. Entonces, es una cifra que para la psiquiatría debería considerarse grave. Bueno, de hecho, en Inglaterra, a partir de esos estudios, se armó un programa para pesquisar a los adultos autistas que tenían ideación suicida. Entonces, no es un asunto menor, esto que decía del maldito funcionamiento, esto que no se te note, hace que tú sigas saltando una y otra vez las vallas y el sistema no te bota ninguna, porque no te da el ajuste del, de la educación superior, el ajuste de los trabajos. Tendría que votar un par de vallas que en realidad como puedes, ¿para qué vas a pedir ajustes si puedes? Y luego está toda otra parte de la población que pide 1.500 ajustes y no hace ninguna, no quiero decir esfuerzo, pero no genera ninguna estrategia o no utiliza ninguna herramienta para poder... eh, Se sientan en el diagnóstico a a esperar que los ayuden, ¿no? Ese claro, es el tema de fondo, tomar el diagnóstico como una herramienta también para conseguir todos los ajustes y ahí se quedan. Ah, A veces pasa mucho oh, eso. Y un poco la disputa que hay de repente entre, yo he estado en lugares en que hay disputa entre papás que tienen hijos con muchas necesidades, ¿cierto? Como decir, pero ¿por qué apoyan a ellos si en realidad los que más necesitamos somos nosotros? Entonces, existe una poca comprensión de esta necesidad que a veces aparece. El problema es que la necesidad de apoyo en autismo, que la gente llama de alto funcionamiento, ¿cierto? Es fluctuante, es cuando voy al banco y no cuando voy a la universidad, es cuando tomo un camión, ¿cierto? Y no cuando tomo un avión, porque son distintos, ¿cierto? La interacción es distinta, en un camión sube gente, baja gente, sube alguien cantando, no sé, mete mucha bulla, ¿cierto? A veces el pase pues, está muy lleno, no me puedo bajar en mi paradero, entonces, en cambio, la vez sabes que te sientas y te bajas donde está, entonces es distinto. Entonces, cuando uno entiende eso, también es una dificultad. Mira, tú tienes que pensar en esto. A mí me dicen que soy de alto funcionamiento cuando funciono como alguien normal, como regular. No, no sé si tienes la idea, o sea, como promedio. O sea, yo estoy en lo alto cuando soy el promedio de los regulares. Imagínate qué arrogancia decirme así. O sea, tú funcionas bien cuando no se te nota y pasas desapercibido. Eso una, porque yo podría ponerme en otra posición y decir, ¿sabes qué? Todos ustedes son neurotípicos de bajo funcionamiento, porque son como autistas, son re malos, porque son súper malos autistas, porque no son buenos. Entonces, claro, o sea, yo puedo dar vuelta a todo y es lo que juego yo siempre, dar vuelta a la situación para que ellos se den cuenta de las cosas que hacen. O sea, tú tienes que entender si lo que dice Constanza, o sea, cuando tú lees en un estudio que la segunda causa de muerte en adultos autistas después de los ataques al corazón es el suicidio, es alarmante. ¿Y sabes por qué pasa?
porque les prometemos un mundo de adecuaciones que no son reales. Ajustamos la escuela, ajustamos el preescolar, y cuando van al mundo real no están los ajustes. Y disculpen, los ajustes no hace una sala sensorial en un aeropuerto, no lo es. Esos son, o hacer la hora silenciosa en un supermercado, porque eso no funciona. Porque yo no voy a esa hora al supermercado, es la hora que puedo ir. Entonces, crear estos como saludos a la bandera de hacemos algo por estas personas autistas es una mentira. Son ay, son como posturas de repente que solamente buscan que alguien saque una foto linda y que hacemos cositas, ¿cierto? Pero el tema de fondo es mucho más que... El tema es un cambio en la forma en que se construye la sociedad, en cómo entendemos a todos y aceptamos a todos en su diferencia, más allá de ser autista, de tu expresión de género, de tu color de piel, de tu universo socioeconómico. ¿Cómo construimos un mundo más justo para todos? Porque hoy día simplemente estamos en una carrera y algunos tenemos, como dice Constanza, más vallas que saltar. Algunos parten de más atrás, de algunos ni siquiera los sueltan para que puedan correr. Y los que llegan adelante dicen que ellos son los que la forma correcta de hacer la carrera. Entonces, creo que ahí está el tema. Porque si a esa persona le colocara las vallas que tuve yo, tal vez no llegaría donde Mm. Ahora vamos a cerrar justo con esa parte en un poquito más, Leo, y seguramente también vas a tener mucho que decir, bueno, los dos, de qué es lo que ven problemático hoy en día. Me interesa mucho escucharlo hoy, especialmente en redes, ¿no? Ahora ya vamos hacia eso. Un pasito hacia atrás para nada más terminar como de redondear esa parte de lo que, bueno, no sé qué tan entendido esté, pero sí me interesa si me pueden compartir un poco de cómo se ve, digamos, entiendo que una constante en adultos que llegan, por ejemplo, a psiquiatría a buscar el diagnóstico, la tendencia es que ya lleguen como con 5 diagnósticos previos, ¿no? Trastorno límite de la personalidad, no sé, entre otros. ¿Qué pasa ahí, Cota? ¿Qué es lo que favorece que eso sea una constante, ¿no? Y que luego, pues eso, ni me quiero imaginar las consecuencias que puede llegar a tener. De pronto, no sé, recibo un tratamiento que no necesito, empezando por ahí, y me puedes hablar un poco de eso para entenderlo un poco mejor. Claro, hay muchos diagnósticos previos antes del diagnóstico de autismo. También hay series como de diagnóstico, qué diagnósticos habían traído antes las personas para luego tener diagnóstico de autismo en la adultez, sobre todo en esta generación perdida que te digo yo. Y básicamente depende, y ahí depende por género también. La psiquiatría Em, la psiquiatría y la medicina en general todavía está al debe con el género femenino y el género no masculino, porque en general la sintomatología o las manifestaciones se estudia para hombres y no para mujeres. Yo te puedo hablar 1000 ejemplos respecto del atraso del estudio, por ejemplo, de la anatomía femenina versus la anatomía masculina, y es de siglos de diferencia, no de un par de años, de siglos de diferencia. Entonces, entendiendo eso, es diferente los diagnósticos previos que tienen los hombres a los diagnósticos previos que tienen mujeres y comunidad queer. Las mujeres en general tienen, cuando son externalizantes, es decir, cuando tienen manifestaciones más hacia afuera, ¿no? Desregulaciones que se notan más o qué sé yo, tienen más diagnósticos de déficit atencional o trastornos de personalidad o trastorno bipolar. Además del clásico, que es para ambos, para todos los géneros, digamos, la ansiedad y la depresión, eso casi que son parte de la sintomatología o de la sintomatología que hace que la persona consulte, ¿sí? Como ya no puedo más con la ansiedad o me deprimo, no sé, cada 3 meses y yo como ya he tomado fármacos toda la vida, no sé qué me pasa. Entonces, excluyendo la ansiedad y la depresión, como decía, en mujeres y en género queer, trastornos de personalidad, a veces también tienen diagnóstico de trastorno bipolar y trastorno de déficit atencional. Y luego en los hombres puede ser, por ejemplo, episodio psicótico o discapacidad intelectual o trastorno de la conducta, por ejemplo. Y
y tienen más diagnósticos. Las mujeres tienen diagnósticos de autismo 8 años más tarde que sus pares hombres, independiente de los niveles de apoyo que puedan tener. Entonces, eso, como te digo, esto de estar al debe, este es el entendimiento global. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando yo tengo, por ejemplo, una sospecha de un trastorno bipolar, le voy a dejar un estabilizador del ánimo. Y a veces el estabilizador del ánimo tiene efectos adversos, sobre todo personas autistas, por ejemplo, que son más hipersensibles o hiposensibles a los fármacos. Entonces voy a necesitar o dosis más altas o dosis más chicas. Y todo eso, por supuesto que tiene un impacto no solo en el estigma propio o en el estigma de uso de fármacos de psiquiatría, sino que también puede provocar un daño físico, el uso prolongado de fármacos que no son para ti. Entonces, es un tema que no es menor. ¿Y por qué se produce eso? Por lo mismo que te decía al principio. Las personas con trastornos generalizados del desarrollo cumplían 18 años y ya no podían ser llamados con trastorno generalizado del desarrollo, porque el desarrollo es hasta los 18. Y pasaban a psiquiatría de adultos con trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, y cuando la depresión era crónica y los comentarios eran porque habían problemas en el entorno, entonces la psiquiatría decía, bueno, es que tiene un problema en la adaptación crónica, problema de adaptación crónica es personalidad. Entonces, si uno entiende cómo van cambiando los criterios diagnósticos en la psiquiatría, uno va viendo que aparecen y desaparecen, comillas, los trastornos. Porque, claro, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la homosexualidad era un trastorno hasta el año 70. El ser zurdo hasta en los primeros DSM aparecía como una dificultad, como un trastorno. Entonces, la misma disforia de género, ¿no? Como solo está disforia de género, no el ser trans, por ejemplo. Ya salen algunas formas de existencia, por ejemplo, que ya no están siendo patologizadas. Entonces, también hay que entender que esto es dinámico. Entonces, cuando las personas me dicen, no, es que yo voy a ser autista siempre, sí, claro, probablemente lo que conocemos como autismo hoy no está, siempre digo, la psiquiatría no está escrita en piedra, no tenemos idea de aquí a 10 años más si vamos a tener, por eso yo a veces le digo unicornio dorado a algunas cosas, porque digo, no sabemos. No lo sabemos. De nuevo con el principio, ¿no? Como en realidad no lo sabemos. Y a los dos, bueno, quiero verlo, o sea, porque luego también entra, y eso a mí me pasó también como, ¿qué tanto es trauma, no? ¿Qué tanto es personalidad? ¿Qué tanto es el neurotipo? Y de pronto entramos también ahí en un caldo de confusión que luego qué. Y volvemos también como a quedarnos parados, mm, un poco como paralizados de a qué corresponde cada cosa, ¿no? Y luego agreguémosle el exceso de información y hay confusión y nos vamos acercando un poco al final, pero podría estar aquí con ustedes hablando horas, pero también quiero respetar su tiempo. Ya entraremos justo a cómo, qué es lo que ven problemático hoy en redes, ¿no? Pero no quería dejar de tocar este tema del trauma, ¿no? Como, ¿qué tienes para decir? Oye, Los yo dos. también podría hablar horas, también, Sí. al respecto. Bueno, en primer lugar, mira, yo a veces les comento a las personas que este boom de información fue muy bonito al principio y hoy me complica mucho a mí en el ejercicio profesional. Porque es cierto, el ser humano necesita identificarse y los neurotipos que son dos desviaciones estándar para el lado, como digo yo, como las altas capacidades, él te ha entendido como un neurotipo, ¿cierto? Como una forma también de procesar la información, autismo y discapacidad intelectual, eh, funcionan de otra manera que lo que tenemos como estudiado o acostumbrado a estudiar. Entonces, si lo dejamos de mirar como algo patológico, vamos a empezar a mirar que hay cosas que suceden que lo determina el neurotipo. ¿Sí? Si bien no todo es el neurotipo, hay cosas que lo determina el neurotipo. Por ejemplo, si un chico con altas capacidades está en un entorno maltratante, lo que va a hacer es probablemente se vaya a dar cuenta cognitivamente de los sucesos
pero psíquicamente no va a tener tanta capacidad para hacerlo, porque de pronto por edad, no por neurotipo, no va a poder hacerse cargo de lo que está sucediendo. Y eso va a generar un cambio en su estructura, también en su estructura cerebral. Entonces puede no llegar a desarrollar todas las capacidades de una persona con neurotipo altas capacidades y además tener retraimiento social. Y además estar hiperalerta. Y además, si no te mentalizaron bien, que es un proceso que ocurre en la primera infancia, digamos, si no te explican bien el mundo, también lo puedes incorporar de una manera paranoide, si se quiere. Y entonces, claro, yo tomo a ese chico siendo adulto, le tomo una 2.2 o una DR con un mal, como con un, no con un mal evaluador, pero con un informante que recuerda poco, sobre todo si pensamos que estuvo sometido a trauma, y va a puntuar autista. Y va a puntuar autista. Y entonces, ahora, y esa persona se puede identificar en redes sociales y hace el checklist, ¿no? Como decir, ¿me cuestan las relaciones sociales? Sí. No siempre entiendo todo lo que dicen, sí. Por mí estaría solo investigando sobre, o sea, la última serie que me gustó, sí. ¿Me muevo por intereses? Sí. Y de ahí todo lo que tenga que ver con la integración sensorial atípica y me molestan los ruidos, no como de todo, me pica la etiqueta, en fin. Entonces, obviamente soy autista. Y luego vengo con esta autoidentificación, ¿cierto? Y voy a pasar un proceso diagnóstico y por mecanismos variados yo puedo decir, no, mira, sabes que esto se entiende mejor como altas capacidades y trauma, y me dice, no, es que yo soy autista. O sea, como no voy a pasar por un proceso de diagnóstico porque el acceso a la salud es caro, porque no me hace sentido, en fin, y yo me voy a vivir la vida desde autista. Y en realidad, y puede ser que algunos informantes o algunos divulgadores tengan ese neurotipo y puedan incluso decir, ¿no? Como, porque las características o las experiencias se parecen mucho. Yo una vez leí a alguien en redes sociales, yo ya casi no uso redes sociales, pero había alguien en redes sociales que decía, yo nunca me sentí a la par de mis compañeros. Cuando era más chico hablaba con los adultos y cuando era adulto me llevo mejor con los jóvenes. Y yo decía, claro, a alguien con altas capacidades le pasa exactamente lo mismo. Eso no define tu experiencia autística. Entonces, claro, autista y trauma, por supuesto, también cambia trayectoria y todo eso, pero entonces déjense los diagnósticos a los clínicos, porque hay que saber, ahí viene de nuevo, hay que saber de muchas cosas para poder hacer diagnóstico de autismo, porque si yo voy a buscar solo lo que conozco es lo que voy a encontrar. Entonces, como digo yo también de pronto en clases, ¿no? Digo, uno puede hacer la cama perfecta por muchísimas razones. Yo puedo hacer la cama perfecta porque me pegaron un coscorrón, si es que no lo hacía bien cuando pequeña. Puedo hacer la cama perfecta porque si no lo hago perfecta se va a caer un avión. Puedo hacer la cama perfecta porque me gustan todas las cosas perfectas. Puedo hacer la cama perfecta porque si no hago la cama se me olvida lavarme los dientes. Y ya está, como que ya lo hice, y está simple, entonces pareciera perfecta. Puedo hacerla perfecta porque si me meto, Trabajo en un hotel. claro, porque trabajo en un hotel, por ejemplo, y ya me acostumbré, o puedo hacer la cama perfecta porque si dejo migas, ¿sí? Como de galleta en mi cama, no voy a poder dormir. Y te he dado muchos ejemplos y en ninguno es autista. Y entonces, ¿qué es lo que miden los test? Si hace la cama perfecta o no. Entonces dicen, ah, hace la cama perfecta, check. Y en realidad, claro, es difícil entrenarse en mirar la atención conjunta, es difícil entrenarse en si los gestos son, acompañan o no, es difícil entrenarse. Yo he tenido evaluaciones de personas que se van a evaluar en la mitad de una crisis existencial. Eso invalida absolutamente lo que yo vaya a encontrar. O con trastornos depresivos o con trastornos ansiosos. Es muy difícil evaluar eso.
sea, hasta las mismas personas que se dedican durante muchísimos años dicen que es difícil hacer diagnóstico diferencial entre trastorno de personalidad y autismo, como para que cualquiera diga, no, es que esto es muy fácil. No, si no lo es. Y por supuesto, cuando tengo autismo y trastorno de personalidad, claro, mucho más difícil. Y por supuesto es más frecuente tener dificultades y traumas en una persona autista que no ha tenido acompañamiento a lo largo de la vida. Claro, porque una de las características de una persona autista también es recordar algo y procesa mucha de la información según lo que ya haya vivido. Entonces, como dice Leonardo, si mi mamá me dice que las espinacas son ricas y yo me las como y me saben mal, luego ya todo lo verde no lo voy a comer. Imagínate, imagínate eso en experiencias escolares, experiencias con pareja, experiencias con amigos. Por supuesto, y dicen que tiene mayor vulnerabilidad. Es que en una de esas también el mundo es más maltratante para las minorías. ¿Yo decir algo? No, Claro, yo en la parte de diagnóstico no me meto mucho, evidentemente no es mi área, aunque uno se da cuenta, cuando una persona te dice, bueno, yo siempre supe que era distinto, bueno, yo nunca lo supe. De hecho, todavía pienso que no se me nota. Entonces, creo que ahí está el tema. El relato también te entrega mucha información. Y entonces, uno desde ahí puede notar que esta onda, decir que es súper guay tener autismo, que es como, que súper, mira, yo soy así, y sacan como todas estas cosas, y ponen a decir, mira, y luego veo que se juntan de repente en reunión y empiezan, ay, si a mí también molestan los ruidos, me molesta, y parece como como que nos divertimos de las cosas que como que son como, no sé, es raro eso, escuchar esas conversaciones, pues en realidad sabes que yo a veces ni sé lo que me molesta, a veces no tengo ni certeza qué es lo que me está pasando, la constancia es con testigo, ese me dice qué te pasa, y yo no le digo ni siquiera, le puedo decir no sé, o sea, porque ni siquiera sé que no sé. Entonces, esta cosa es difícil sobrellevarla en el día a día, no es algo que uno pueda definir tan fácil. Yo sí escribo cuentos y cuento porque con los cuentos lo puedo decir de mejor manera, escribiéndolo puedo desarrollar de mejor manera, hablándolo tengo un discurso que si tomamos una charla un día, una charla otra, son muy parecidas porque me lo sé de memoria y, y ya lo manejo para compartirlo, pero en realidad cuando llegan estas instancias como esta, que tengo que hablar desde de forma espontánea. Evidentemente me cuesta porque emocionalmente me pega porque hablar de esto para mí es dolor, para mí ha sido difícil. Yo no puedo decirte, si tú me preguntaras para qué sirvió el diagnóstico a ti, pues sirvió para no matarme. Para eso me sirvió, para darme cuenta de que no era yo, que no era solo, no era por cómo era yo en el sentido de mi ser, sino era porque en realidad los demás no eran como yo. Mm. Entonces, creo que esas cosas son las que hay que tratar de mirar porque eso es lo que urge. Estamos, proba- estamos, estamos generando promociones de personas autistas que a enfrentarse a un mundo que no tiene ningún ajuste y van a sufrirlo. Y eso se va a pagar en salud mental y en salud física, como dice Constanza. Entonces, ¿de qué sirve haberle prometido que van a salir de la secundaria, la primaria, ¿cierto? De la prepa, o que van a poder estudiar una carrera si el mundo no les va a permitir trabajar, no les va a permitir funcionar de una manera que sea adecuada sin que los juzguen y les digan que, mira, qué raro eres y mejor no te invitamos, mejor no participas, o es que tú eres el problema, porque eso es lo que más te dicen, es que tú eres el problema. Entonces, creo que eso es el tema prioritario hoy día y no sé si todos lo ven, no sé si todos se preocupan de eso. Todavía estamos muy encerrados en discutir cuál es la mejor terapia sin pensar en que en realidad no hay una mejor terapia, hay una mejor comprensión de lo único que es cada persona autista y que los parámetros generales nos permiten definir ese marco de colores que cada persona tiene y poder decir, bueno, para estos colores necesitamos hacer estos ajustes. Yo creo que la idea principal es poder entender que esto es una intervención única, individual, y eso es lo difícil, y eso es lo Mm. complejo. entiendo lo de la intervención única individual, pero si lo quisiera como tratar para darme una idea, ¿no? De cómo es eso, nada más vamos a verlo como un ejemplo. Imaginen
que llega un adulto y bueno, recibe su diagnóstico, ya es un adulto del que no parece, tiene su vida, bueno, lo que asociamos con éxito, tiene pareja, trabaja, que son, digamos, como que los principales puntitos o como si pudieran, entiendo que cada caso es individual y que el contexto es clave ahí, pero que sería como que las principales necesidades que notan, ¿no? Como si pudiéramos englobarlo un poquito, que sería como el común denominador, ¿no? De lo que se requeriría o no sé, a lo mejor está muy abierta mi pregunta, pero es tratar como de encontrar cómo se vería eso, ¿no? Lo más cerquita posible. Bueno, si bien es individual, es verdad, pero hay ciertas cosas que son permanentes, ¿no? Como esto que decía Leonardo, es muy frecuente la experiencia de no darse cuenta, o sea, de medio saber que hay algo, pero no saber qué, ¿sí? Es como, yo a veces explico esto, es como, yo tengo astigmatismo, ¿no? Y miopía, pero cuando era más pequeña, solo astigmatismo, y en el astigmatismo las luces se ven como con haces. Y yo veía las estrellas, astigmáticas, veía las estrellas y yo decía, "Ah, mira, se ven como uno las dibuja, ¿no? Con las 5 puntas". Y cuando en cierta edad me pusieron lentes, miro el cielo de nuevo y dije, "Oh, no eran, no eran estrellas o sea, no eran 5 puntas, eran puntitos de luz". Y yo dije, "Oh", y me pasó lo mismo cuando tuve el diagnóstico. Y yo dije, ah, entonces no era que todo el mundo estudia en qué se parecen y en qué se diferencian todos los conceptos. Ah, no, como, ¿en serio no todo el mundo descubre cuándo va a llegar la primavera? No sé, ¿en serio nadie repasa lo que va a hablar? O como decía Leonardo, te angustias cuando no sabes qué guión decir, por ejemplo. O Mm. no, no todo el mundo sigue usando la misma ropa siempre porque es cómoda. Como yo decía, pero ¿en serio no todo el mundo es como yo? Porque, y no es de soberbia, era como mi perspectiva era con la cual yo miraba el mundo, entonces me costó mucho entender que las demás personas no tenían mi perspectiva. Y bueno, eso secundado porque en mi familia ser raro es ser normal en mi familia, digamos, o sea, no hay persona regular en mi familia cercana. Entonces, claro, cada uno tenía su excentricidad y estaba bien. Entonces, salir al mundo fue muy como, qué extraño. Y eso es lo primero que uno tiene que trabajar. Eso que decía Leonardo, como, ah, mira, no estaba roto, no estaba defectuoso, ¿sí? No tengo que trabajar más. Hay una experiencia muy conmovedora de eso. Yo he tenido usuarios con doctorado, con gente, como dices tú, con éxito. Y de pronto cuando trabajamos y llegamos al diagnóstico, aparece siempre esa tristeza, ¿no? Como una tristeza por la niña o el niño que fueron, que si que vivía con esta sensación de que si se esforzaba un poquitito más, quizás esta vez podría. Y esa sensación es la primera que hay que trabajar, que es como, ¿sabes qué? No necesitas correr más, no necesitas sobreesforzarte más. Está bien tomar tu tiempo, está bien sentirte agobiado, está bien estar triste, no tener buenos días, está bien estar aterror y contento, porque así estás. Y con eso empezamos a mapear. Yo siempre digo lo mismo, que hay que mapearse a la persona. Y claro, uno es la sensorialidad y descubrir qué cosas te regulan y qué cosas te desregulan para el día a día, ¿no? Si a mí me regula la ropa apretada porque mi sensorialidad dice que soy, no sé, hiporresponsiva a lo propioceptivo, digamos, como que necesito mucho el apretar, no sé, frente a un evento novedoso, voy a ocupar ropa apretada por debajo de la ropa, por ejemplo. O me voy a comprar ropa que no pique, que no me pique, por ejemplo. Y entonces eso disminuye mi sobrecarga en el día a día. Para eso, eso sirve. Y claro, después vemos cómo interactuar
de una manera más saludable, cómo hacer tus propios ajustes. Por eso yo digo que hay que desarrollar estrategias y herramientas por cualquier nivel de apoyo. Y también, bueno, cómo autistear feliz, cómo protejo, cómo encuentro un lugar confiable donde yo pueda autistear feliz, donde yo pueda, como Leonardo, ¿no? Mirar a otro lado cuando está elaborando una idea y no tener que ponerme por delante, por ejemplo, o decirle, ponme atención, o cuando yo puedo, no sé, o cualquiera, ¿no? Como estoy muy agobiada, me voy a ir a descansar un rato. Ese tipo de cosas, para eso sirven los diagnósticos. Por ahí se parte, por saber quién eres, saber cuáles son tus características, reconciliarte con tus características. Se usa mucho el embrace, como el abrazar tu autismo. Yo creo que hay que aceptarlo más que abrazarlo, porque a veces uno no lo quiere abrazar tampoco, pero aceptarlo, aceptación plena, aunque no estés de acuerdo, te permite estar más en paz. Te permite decir, ¿sabes qué? Hay días en que me quiero morir también. Y poder decirlo y que nadie salga corriendo ni que intenten hospitalizarte. Porque a veces son días, ¿me entiendes? Y que nadie venga a decir, ¡ay! Se va a morir, llenémoslo de fármacos, tiene que estar hospitalizado. De pronto es decir, ¿sabes qué? Va a haber días donde vas a querer morir, pero no morir, morir, sino que estás cansado, probablemente hay que tomar descanso. Y eso, por supuesto, que cambia todos los panoramas. Sí, creo que el tema cuando se es adulto es la búsqueda de calidad de vida. La calidad de vida es lo principal, más que no se te note, es poder qué elementos necesitas para sentirte feliz. Porque a veces la gente cree que es feliz, yo he conocido mucha gente, no, ¿qué haces de ocio? Le pregunta a una persona autista. No, yo juego videojuegos y ahí juego todo el día y juego y juego y juego y, y te das cuenta que en realidad no es una actividad de ocio, es un trabajo, porque juega para ganar, juega para obtener más resultados, entonces él se convirtió en un trabajo, eso no es un ocio. El ocio, yo soy sincero, me costó mucho aprender a perder el tiempo, a no hacer nada, decir, hoy no quiero hacer nada, no voy a hacer nada. Y no hacer nada es hacer algo, hacer ocio. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que entender. O sea, decir que no quiero ir a una fiesta y no pasa nada. O sea, puedo decir no quiero ir, no quiero participar de esta celebración. O voy a ir, pero me voy a quedar al fondo. O yo me paro, si me siento mal, me voy. Entonces, si yo empiezo a usar, como dice la Constancia, el neurotipo de favor y empezar a advertir, a anticipar cómo funciona a los demás también, los demás van a ir entendiendo que no, en realidad, no, yo no participo en todo, yo no hago todo. A mí, bueno, como todo, ando con el diagnóstico encima y todo el mundo lo conoce. Cuando voy a otros lados, te hablan, te preguntan, te consultan, son bien respetuosos. Y a veces, bueno, te preguntan cosas que te llaman la atención, pero en general, claro, uno puede decir, sabe que yo no voy a ir, yo no voy a participar. Y al principio yo cuando hacía charlas decía, sabe que a mí al final no me se acerquen, yo no quiero conversar con nadie, yo termino y me voy. Pero después entendí que también tenía que hacer el esfuerzo y cuando termina una charla hay gente que se va a acercar, que te va a querer decir algo, porque quiere decir algo, porque está en un proceso personal o de su hijo que necesita verbalizarle a alguien y piensa que yo soy la persona adecuada. Lo recibo con respeto, no me interesa de partida, pero si lo quiere hacer bien, súper, quiere una foto, bueno, ya saquemos una foto, necesita un momento para esto, yo no me voy a acordar, es el proceso de ella, no mío. Entonces, respeto su proceso también, lo respeto y entiendo que algo le pasó. Entonces, también me sirve como feedback de saber que estoy tocando bien las teclas de la sinfonía, pero en general entendí que no necesariamente siempre tengo que hacer lo que yo quiero. A veces yo también tengo que adaptarme a los contextos. Cuando alguien te invita, quiere que vayas a comer, quiere que visites a alguien, quiere llevarte a conocer algo. Ya, por mí yo me quedo en el hotel todo el día encerrado comiendo, tomando Coca-Cola con unas Lay's y soy feliz viendo series. Entonces, entiendo que no siempre es así, no es así. Tengo que hacer el esfuerzo y también eso, cómo le enseñamos, aprendemos nosotros que en esta vida no solo es que el mundo se me adapte, sino también como yo hago el esfuerzo por estar con otros, porque eso también es una forma de amar al otro. Porque a veces dicen que nos cuesta demostrar el amor, pero hay muchas formas de amar. eh, Acompañar, comer con alguien, hacer el desayuno, me acordé de ti,
Entonces esas cosas son las que yo creo que uno tiene que empezar a tratar de trabajar en la adultez, como damos una adultez que diga, bueno, soy feliz, o sea, trato de ser feliz dentro de lo posible, dentro de mi concepto de felicidad y estoy tranquilo. Yo creo que la tranquilidad es algo que cuesta, a nosotros nos cuesta mucho. Cuando yo estoy tranquilo, estoy preocupado porque estar tranquilo no sé estar tranquilo, entonces siempre sé tener ansiedad. Entonces hasta eso es difícil. Algo que diría que, digo, no necesariamente como muy agradable decirlo, pero si hay algo que también, no sé si así coincidan conmigo, pero que también pues termina abriendo el diagnóstico, sí es como te terminas informando todavía más acerca de tu cuerpo y de cosas que antes te ocurrían y que cuando ibas a las visitas médicas te decían, es que tú nada más relájate y ya, y te das cuenta de cómo a lo mejor empiezas a como conectar ciertos puntos, ¿no? Y empiezas a ver cómo ciertos sistemas que se veían afectados, trauma o no trauma, más neurotipo y no neurotipo, ¿no? Como que empiezas a ver más allá y sí, también se abre esa parte, digo, no es como muy agradable y ay, qué divertido que se abrió eso, pero te terminas conociendo un poco más, acercándote un poco más a lo que te suele ocurrir, ¿no? A nivel corporal y que antes no entendías necesariamente. Claro, por eso decía, y decíamos así, que los costos se pagan en salud mental y en salud física. Físicos. Entonces, cuando entendemos que es un sistema entero distinto, por eso no es neuro, es una forma entera de ser en el mundo distinta. Entonces, hay más riesgo de, no sé, de condiciones médicas asociadas, hay más, no sé, por hiperlaxitud, por ejemplo, dificultades con la disautonomía, em, las enfermedades raras son más frecuentes, o las presentaciones raras de enfermedades frecuentes también pasan. Esto mismo de lo interoceptivo, de cuánto he anulado, cuánto me cuesta sentir el cuerpo, determina también cómo siento el dolor, la sensorialidad, lo propioceptivo, el daño que puede haber, porque, por ejemplo, para estímulo, táctil, me muerdo, eso me puede generar un problema en los dientes, o cuando, si me como los lápices, por ejemplo, más la baja consulta médica siempre hace que las personas autistas además consulten más tardíamente, o esta dificultad en reportar los síntomas, ubicar el dolor, cuando uno no sabe lo que le pasa, tampoco sabe dónde le duele, por ejemplo, o si le duele, porque hay personas que no sienten tanto dolor. Eso. Y eso hace que se compliquen los cuadros médicos y de nuevo, como la medicina se estudió para regulares y hombres, estas otras presentaciones son un poco más desconocidas. Y además pasa eso otro, ¿no? Como a ver, en población masculina se les pide menos habilidades sociales, si se quiere. Se les exige menos. Basta con que sean inteligentes y eso no es discurso del feminismo, nosotros lo hemos comprobado, porque a él le perdonan muchas más cosas de las que me perdonan a mí, por ejemplo. Él Mm, puede no saludar y le preguntan si efectivamente le dicen, ¿lo podemos saludar? Y él dice no, y a mí me dan un beso, sin preguntar, por mm. ejemplo. Y esas cosas también cambian, también cómo vives tu corporalidad, como el sesgo de género también está puesto en quien evalúa, ¿sí? No, pero es que ya llegó la señora que molesta mucho, debe ser histérica. En vez de decir, o sea, es que ella no sabe describir bien y necesita que alguien la acompañe. En general, a los hombres se les permite entrar a las consultas médicas acompañados, a las mujeres no siempre. Y esas pequeñas cosas son cosas que hay que ponerle atención, porque todo eso sumado, por supuesto que tiene un impacto en el día a día, en tu vitalidad. La menopausia, la perimenopausia, la menstruación, los ciclos menstruales dolorosos, los regulares o los irregulares, todo eso cambia. Y tampoco se ve ni se estudia el envejecimiento en personas autistas, cuánto dolor físico hay a partir de los 40 años, por ejemplo, por el desgaste acumulado, la fatiga de materiales que le digo yo.
Todas esas cosas son, claro, por eso a mí me choca tanto cuando la gente dice, uy, qué feliz, me dieron el diagnóstico. Y digo, uy, o sea, por una parte bien, pero por otra parte digo, uy, igual no es tan fácil. Ya probablemente más adelante podamos hacer algo a lo mejor estrictamente desde la parte un poquito más informativa médica, pero ahora sí que si yo no detengo esto, quiero, quiero ser respetuosa de su tiempo. ¿Quieren agregar algo más? Bueno, es que esto podría ser infinito, pero ¿quieren sumar algo a la conversación antes de irnos? No sé, algo que se nos esté escapando. Yo creo que es un tema que tal vez no alcanzamos a ver, que es un tema que tiene que quedar también patente, son los contextos. El autismo también se expresa en un contexto. Cuando el contexto es más amigable, esa expresión de autismo evidentemente va a ser mucho menos disonante en la autopercepción. Ya me voy a sentir menos mal yo, porque voy a entender qué contexto me comprende. Yo hace poco escribí un cuento de un camaleón que se llama Daniel, que solo sabía hacer el color violeta. Entonces cuando jugaba con sus amigos la escondía en los otros camaleones en el bosque. Él nunca se escondía, siempre, no, se podía, porque no podía cambiar el color del bosque, cambiaba a color violeta. Y él se ponía muy triste y se desajustaba, se enojaba también porque decía, se molestaba. Una crisis, ¿cierto? Disruptiva. Entonces, su contexto se preocupó y un día que se fue a dormir, los demás camaleones salieron a pintar partes del bosque violeta. Entonces, cuando él salió, vio que había parte de bosque violeta y ahora cuando iban a jugar a escondidas, él sí tenía lugares donde esconderse. Eh, Eso hizo que él empezara a sentirse mejor, incluso empezó a aprender los otros colores de a poquito, pero siempre mostraba que tenía pintas violetas, aunque se pudiera camuflar de verde. Siempre había pintas violetas porque nunca dejaba de ser él. Y cuando quería estar tranquilo, se iba a esos lugares violetas a dormir y a descansar, porque eran lugares seguros. El tema de fondo es cómo construimos un mundo en que puedan existir esos lugares violetas, para que las personas que realmente necesitamos que no sea tan colorido, tengamos lugares donde podamos escondernos, podamos descansar y podamos sentirnos parte de poder participar. No es que el mundo se vuelva autista, es que el mundo tenga espacios y comprensión hacia el autismo. Y creo que eso es lo que nosotros creemos que es el camino que hay que seguir. Eh, con un camaleón que en realidad lo uso porque el color más difícil para un camaleón es el violeta. Entonces, en realidad es un camaleón único. Porque imagínate, es lo mismo que si fuéramos Superman. Es como ser Superman, pero en todos lados hay kriptonita. Entonces es imposible ser Superman. Voy a ser siempre un debilucho delante de todo. Así que eso es un poco la idea. No puedo agregar nada más después de eso, pero muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes Gracias. por su tiempo y por compartir, por su generosidad y